Bendiciones con todos. Tema 246. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, hay de los que guían a la gente a una secta mentirosa en lugar que a Cristo. Y utilizamos Mateo capítulo 23, versículo 15, que dice lo siguiente. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que de vosotros. Nuestro Señor Jesucristo continúa con sus fuertes acusaciones hacia la hipocresía religiosa de la secta de los escribas y fariseos. Ya hemos considerado 2 de los 7 ayes que encontramos en este capítulo 23 y ahora el apóstol Mateo nos presenta el tercero. Estos ayes son fuertes acusaciones que revelan el carácter impío e hipócrita de estos hombres religiosos y definitivamente después de esto, el odio de estos hombres crecía acerca de Jesús. Hoy consideraremos el tercero de estos ayes y esta vez el Señor recriminará otro de sus terribles pecados, conducir a los hombres a una religión que en lugar de acercarlos a Dios los aleja. En estos versículos el Señor expresa el tercer ay y lo repetimos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que de vosotros. Una vez más Jesús los llama hipócrita y los acusa de recorrer mar y tierra para ser un prosélito, solo para hacerlo 2 veces más hijos del infierno que de ellos. La palabra prosélito se traduce de la palabra griega prosélutos, lo cual literalmente significa uno que se ha acercado. Este término era aplicado a aquellos gentiles que habían simpatizado con los escritos sagrados y la idea del único y verdadero Dios. No olvidemos que para esta época las naciones eran politeístas y la idea de un solo Dios era exclusiva de los judíos. Sin embargo, con el tiempo algunos gentiles llegaron a simpatizar con la fe judía. Uno puede ver el Antiguo Testamento, por ejemplo, Rahab la ramera era una cananea que creyó en Dios de Israel ayudando a los espías que Josué envió y por ello se le permitió vivir entre ellos, abrazando así la misma fe. Miren lo que dice Josué capítulo 6, versículo 25. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué, habiendo enviado a reconocer a Jericó. También tenemos el caso de Naamán, el general sirio, el cual al recibir el milagro de sanidad de su lepra, se convirtió al Dios de Israel. Dice 2 Reyes 5:17 lo siguiente. Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Desde los tiempos de Moisés se ve que el deseo de Dios era no solo que los israelitas se convirtieran, sino también los gentiles. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Por tanto, al hacer un prosélito, se lograba que esta persona gentil, que antes vivía perdido en la idolatría, conociese y temiese al único y verdadero Dios. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo la influencia de la fe judía llegaba a los gentiles, que terminaban creyendo en el verdadero Dios. Escucha Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 2. Habla de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. También en Tesalónica existían griegos piadosos debido a la influencia del judaísmo, que se convirtieron al evangelio cuando escucharon el mensaje del evangelio. Escuche Hechos 17:4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas,
y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Así podemos encontrar otros gentiles piadosos, pero eran piadosos porque habían tenido alguna influencia con la fe judía, con la idolatría de la existencia de un solo Dios y con sus leyes morales, ya que ninguna religión politeísta se promovía semejantes enseñanzas. Mientras que el espíritu de la ley era el amor y la misericordia, los escribas y fariseos habían convertido en una secta que menospreciaba a los gentiles y cualquiera que no compartía sus tradiciones y celos fanáticos, incluyendo a otros. Había muchos celos. Veían con ojos de desprecio al pecador, siendo ellos pecadores hipócritas que fingían ser grandes espirituales, y cuando encontraban a un gentil que simpatizaba con la ley de Dios, en lugar de enseñarle el verdadero espíritu de la ley divina, que era el amor, la misericordia y la devoción de Dios, le enseñaban sus muchas tradiciones, sus reglas religiosas que en ocasiones iban en contra de la palabra de Dios y les transmitían su mismo celo fanático y desprecio hacia aquellos que se consideraban pecadores. Pablo les dijo lo siguiente: una vez hecho, hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Así le dijo Jesucristo y también varios apóstoles. El problema con esto es que aquellas personas que tenían una oportunidad de conocer a Dios y salirse de su falsa religión, la engañaban convirtiéndose en una secta que les seguía las prácticas que iban en contra de la voluntad de Dios, camino al infierno. Esto definitivamente es un pecado terrible. El apóstol Pedro habló acerca de estos hombres que engañan a la gente haciéndoles creer en ese camino de Dios. Mire 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 lo que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún engañarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tienen la condenación y no se tarda, y su perdición no se duerme. Muchas personas hoy en día tienen un sincero deseo de conocer a Dios. Sin embargo, existen sectas que los engañan, haciéndoles seguir sus disoluciones y prácticas religiosas con la esperanza de estar sirviendo al verdadero Dios. Pero es una mentira, si no van en contra del Evangelio de la gracia de Cristo. Qué triste saber es que muchas personas hoy en día están perdidas en sectas, practicando una salvación por obras, engañadas en cuentos a la verdadera naturaleza de Dios y afanados a una secta satánica que solo les conduce al infierno. Aquellas personas que se dedican a conducir a otros a estas sectas acarrean sobre ellos mayor condenación, porque no solo son un instrumento más que el diablo usa para conducir a muchos al infierno. Quiera Dios que nosotros nos mantengamos firmes en el verdadero evangelio de la gracia de Cristo y que lo compartamos a otros para que ellos también vengan a la vida eterna que Jesús les ofrece. ¿Qué les parece este tercer ay donde el Señor les recrimina a los fariseos que predicaban la falsedad, no predicaban la palabra de Dios? Hoy día también hay falsa doctrina, falsa enseñanza, pura filosofía, pura psicología, enseñando y han reemplazado con esas tradiciones, con esas cosas, la verdadera palabra que convierte el alma. Tengamos mucho cuidado. Hay una sentencia allí para aquellos que en vez de acercar a las personas a Dios, las alejan con sus ritos y tradiciones falsos. Enseñemos la palabra tal como está allí. Dejemos que la palabra se anide en los corazones de las personas y con esas almas se conviertan y vengan rendidas al Señor Jesucristo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Religiones, ¿cuántas ha inventado el hombre? Denominaciones, ¿cuántas hay?
cada una diciendo que tiene la verdad. No, Señor. La verdad la tiene el Señor Jesucristo y están tipificadas en su palabra, en la palabra de Dios. Y ella misma lo dice, la suma de la verdad son tu palabra en el libro de Salmos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, que es maravillosa. Ella sí nos convierte el alma. Ella sí nos enseña y nos capacita, Señor. Que esa palabra tuya saque esas tradiciones que fueron arraigadas en nosotros, Señor, que las escuchamos, Señor, las escuchamos y hicieron raíces, que las repitieron tantas veces, Señor, tantas veces las repitieron y se quedaron grabadas en nuestra mente y corazón. Que tu palabra, fuente de gracia, que es viva y eficaz, más cortante de toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y saque toda esa mala información que está allí grabada. Y vengamos todos a Cristo para celebrar mañana la vida eterna. Y no solo celebrarla, disfrutarla por la eternidad. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra que es maravillosa. Ella es fuente de vida. Alimenta nuestra vida espiritual. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es maravilloso. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la familia, por los amigos, por los hermanos, por la iglesia. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Y en el nombre de Jesús los bendecimos a ustedes y le damos gracias por escuchar la palabra de Dios. Que tengan un excelente día, un día lleno de bendiciones.